Gracias por estar aquí en esta mañana. Te entrego mi carga. Señor, traigo delante de ti toda situación, toda adversidad, Padre. Ayúdame, oh Dios, en este día. Yo quiero seguir la carrera que tengo por delante. Señor, pongo mi humanidad, mi vida, mi fuerza. Dame, Señor, tu presencia, tu bendición, Padre, en esta hora. Un día más en las manos del Señor. Dice la alabanza que pasarán días, pasarán meses, años, y seguiré de la mano del Señor. Un día más de las manos del Señor. Un día más de las manos del Señor. Pasan días, pasan meses, pasan años, de la mano del Señor. Un día más de las manos del Señor. Un día más de las manos del Señor. Pasan días, pasan meses, pasan años, de la mano del Señor. Un día más de las manos del Señor. Un día más de las manos del Señor. Pasan días, pasan meses, pasan años, de la mano del Señor. Pasan días, pasan meses, pasan años, yo iré de la mano del Señor. Jehová, tú eres Mi Dios, alabaré, salzaré tu nombre, porque has hecho maravilla, alabaré, salzaré tu nombre, porque has hecho alabaré, salzaré tu nombre. Jehová, Tú eres mi Dios, alabaré, ensalzaré tu nombre, porque has hecho maravilla, alabaré, ensalzaré tu nombre, porque has hecho maravilla, alabaré, salzaré tu nombre. Gracias, Señor, dígale. Levante sus manos si puede hacerlo.
Dígale gracias por estar en tu casa. Gracias por la vida. Gracias por haberme sostenido, dile. Me has sostenido hasta aquí. Me has ayudado. Gracias, Señor, porque yo estoy en tus manos. Mi vida, mi hogar, mi familia, mi sueño, mis anhelos, tu obra. Porque has hecho maravilla. Alabaré, alzaré tu nombre. Gracias, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Siga alabando, abra sus labios. Este es un tiempo en que usted expresa al Señor lo que siente, lo que Dios ha puesto en su vida. Gracias, gracias. Gloria al Señor. Al nombre de Cristo. Gloria a Dios. Bueno, quiero saludar al reverendo Elmer Ocas, amén. Su amada esposa, son presbíteros allá en Yurimagua. Después le estaremos dando parte un momentito. Ya la hora nos ha ido ganando a los pastores que están aquí. ¿Por qué no le saluda al que está a su lado? Le dice bienvenido esta mañana. Amén. Hemos estado en un retiro de pastores miércoles, jueves y viernes. De allá en la iglesia de San Martín. Gloria al Señor. No sé cuántos han estado viendo también la transmisión. Amén. Hemos sido bendecidos en estos 3 días en que hemos estado ahí, amén. Bueno, ya estamos desde ayer aquí y también estamos anunciando que ya el bautismo en agua es el día 11 de marzo, el lunes 11, nos toca la zona 6, toda esta zona de aquí, de Huaycán también, nos toca en Chosica, hermano. Y hoy día vamos a empezar la entrevista, después del culto, casi 2:30 empezamos con las hermanas, hasta terminar el día de hoy. Tenemos que terminar, yo creo que no creo que vamos a pasar el tiempo, pero vamos a avanzar rápido, amén. ¿Cuántos alaban su nombre? Bueno, rápidamente vamos a ir a la palabra y queremos ir al libro de San Juan capítulo 6, bendito el Señor, en el verso 6 de la palabra del Señor, capítulo 6 de Juan, verso 6, amén. Y vamos a leer su palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Dice la palabra de Dios, San Juan capítulo 6, verso 6, dice: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Vamos a leer junto con ustedes, dice: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Te vamos a hablar esta mañana que Dios sabe lo que va a hacer, hermano. Amén. Amado Dios, te damos gracias, bendice este tiempo. Te pido que tomes el control total de nuestras vidas. Cual sea, Señor, la necesidad con la que hemos llegado, la aflicción, el dolor, a veces la incertidumbre que se apodera de nuestra mente, a veces de nuestro corazón por ver el mundo en un declive moral. Pero nosotros hemos creído en ti. Atamos las obras de las tinieblas. Reprendemos al maligno, Padre. Y te pedimos en esta mañana que tú tomes el control total y tú puedas añadir bendición sobre cada uno de tus hijos, Señor. Nombre por nombre, Padre. Que nadie salga de aquí como entró. Que tú puedas dar respuesta a través del Espíritu Santo de tu palabra, la vida de cada uno de tus hijos, Señor amado. Ayúdanos, oh Dios. Todavía hay largo camino que recorrer, pero confiamos en ti, en tu poderosa palabra, en tu gran promesa, oh Dios, en esta mañana. Oh Dios, ayúdanos. Todo dardo de fuego del maligno sea desbaratado, sea destruido. La sangre de Cristo, Padre,
tiene poder, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos tu ayuda. Amén y amén. Pueden sentarse y vamos a hablar. Dios sabe lo que va a hacer, hermano. Decíamos hace unos días que dentro del estudio de la historia es la maestra de la vida, porque la historia se vuelve a repetir. Muchas veces lo que sucedió antes vuelve a suceder en el tiempo, y los errores que se cometieron se vuelven muchas veces a cometer porque no hemos mirado la historia. Alabado sea el nombre de Dios. La historia es cíclica. La historia, gloria al Señor, alabado su nombre, dentro de su estudio y su investigación, hay una corriente del estudio de la historia, es la corriente providencialista de la historia. Entonces esa corriente habla de que hay un Dios que lleva la historia, hay un Dios que escribe la historia, y eso se fundamenta en la palabra de Dios. Cuando el Señor le dice al profeta: antes que nacieses yo te conocí, antes que te formases en el vientre de tu madre yo sabía quién eras. O sea, habla de una providencia. Está hablando de que Él lo conoce todo. Antes que te formase yo sabía quién eras. Está hablando de un conocimiento profundo del pasado, del presente y del futuro. Alabado sea el nombre de Dios. Eso habla que el tiempo está en las manos de Dios. Eso habla que Dios lleva los tiempos, que si nuestra vida está en las manos de Dios, tenemos que estar confiados, tenemos que estar seguros en el Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y que nadie está aquí en esta mañana porque solo llegó aquí, sino que hay un propósito, hay un proyecto, hay una obra que Dios quiere terminar con tu vida. Alabado sea el nombre de Dios. Y esta corriente providencialista habla de que Dios tiene la historia en sus manos, que Dios está buscando protagonistas, o sea, hombres y mujeres, colocarlos en los eventos de la historia. Pero ya Dios lo tiene escrito y Dios nos conoce. Y dice la palabra que Él conoce tu necesidad antes que la palabra esté en tu boca. Que Él sabe, aleluya, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras necesidades. Alabado sea el nombre de Dios. Y Él sabe lo que va a hacer. ¿Y cuántos creen que Dios sabe lo que va a hacer? Eso habla que el futuro está en las manos de Dios. Que no tenemos por qué angustiarnos ni preocuparnos, sino solo confiar en el Señor. Que los ojos de Dios están sobre los justos, atentos sus oídos a la oración de su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Y vemos en este evento de la historia que parece insignificante, un momento de multiplicación. Dice el relato bíblico: después de esto, San Juan 6:1, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Jesús iba recorriendo alrededor del mar de Genesaret, había como 30 puertos. Y Jesús empieza su ministerio allá en Capernaum. Él buscó aquel puerto donde había mayor cantidad, aleluya, de oscuridad moral, porque iba a llegar a ese lugar la luz. La luz es Cristo, la luz es su palabra. Y donde llega la luz ya no hay tinieblas. Donde llega la luz ya no hay muerte. Donde llega la luz ya no hay angustia. Donde llega la luz hay paz, hay vida y vida en abundancia. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso la palabra del Señor dice: donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia. Y el Señor llegó a aquel puerto de Capernaum donde la maldad se había multiplicado y se había extendido, y ahí Él llegó
aleluya, anunciando el mensaje de esperanza, de salvación, el evangelio, que son las buenas nuevas de salvación para el mundo. Alabado sea el nombre de Jesús. Iba recorriendo aquellos puertos, ciudades y aldeas. Donde él llegaba, todo cambiaba. Los encuentros con el Señor eran transformados. Hombres ciegos veían, paralíticos caminaban, muertos resucitaban. Ciudades que estaban en ruina eran reconstruidas por la predicación del evangelio de Jesucristo, hermano. Alabado sea el nombre de Dios. Y dice la palabra del Señor, el verso 2: y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Había una gran multitud que iba tras el Señor. Eran hombres y mujeres transformados. Mucha gente decía que solo escuchar a Jesús, tocar el borde de su manto, era recibir un milagro portentoso. La popularidad había crecido. Eran miles de gente que iban a escuchar al Maestro. Alabado el nombre de Jesús. Enfermos eran sanados. Hombres de toda condición de enfermedad moral y espiritual seguían al Señor. Dice el verso 3: entonces subió Jesús al monte. Alabado su nombre. Jesús subía al monte muchas veces a orar. Otras veces iba a predicar. En esta vez subió al monte a predicar. Su vida era, la vida de Jesús era en el monte. El monte era el lugar de oración. Allá en el monte de los olivos, allá en Betania, era un lugar especial de Jesús. Era el cuartel general. Ahí él se iba con continuidad a orar. Ahí se iba a buscar el rostro de Dios. De ahí dependía la gracia, de ahí dependía la unción, de ahí dependía la fortaleza de su ministerio. Alabado sea el nombre de Dios. No dependía su ministerio por haber estudiado en una universidad, ni un centro teológico. No, él era la palabra viva, la palabra viviente. Alabado su nombre. Era el ungido, el Mesías príncipe que venía a buscar lo que se había perdido. ¿Y quién se perdió? El hombre. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Por eso Jesús empezó diciendo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y el que viene a mí, yo no le echo fuera. Alabado el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Y subió al monte, dice, y se sentó ahí con sus discípulos. Ahí estaban los 12 que él llamó. Para llamar a aquellos 12, toda la noche el Señor pasó de rodillas, orando. Toda la noche. Usted sabía que las decisiones más importantes el Señor lo tomaba orando. Él no tomaba decisiones, como se dice, por el momento, circunstanciales. No había improvisación. El Señor lo tenía todo planeado, lo tenía todo en la agenda. Y cuando había algo importante, él tenía que ir al monte. Y si no recibía la respuesta, la señal, si no escuchaba la voz de Dios, si no sentía en su corazón que eso era así, él no actuaba. Ese es el caminar de los hombres espirituales, de las mujeres espirituales, que toman las decisiones bajo la dirección de Dios. Que no hay nada que lo hacen por el azar, por las circunstancias. No, no, tenemos que buscar la dirección de Dios. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? ¿Puede alabar el nombre de Jesús? Estos 12 hombres fueron llamados porque en esos 12 hombres Dios estaba preparando un ministerio en cada uno de ellos. Los preparó 3 años y todavía no estaban preparados. 3 años adoctrinándolos.
Alabado su nombre. Y sus discípulos le decían, o los apóstoles, le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Ellos no le dijeron, enséñanos a predicar, enséñanos a pescar. No le dijeron eso. Le dijeron, enséñanos a orar. Porque el ministerio de un hombre empieza orando y termina orando. Alabado sea el nombre de Dios. Un verdadero ministerio se sustenta en la oración, en el ayuno y en la verdadera palabra de Dios. Puede alabar el nombre de Jesús. Porque ellos miraban al Señor orar. Y cuando Él derramaba su alma, ellos sentían que el cielo descendía a la tierra, que el cielo se abría. Y decían, ¿cómo tiene este hombre esta cualidad de orar? ¿Cómo ora? Ellos querían orar como Jesús. Pero cuando se iban a orar no podían orar ni una hora, porque terminaban durmiendo, cabeceando. Alabado el nombre de... Por eso Jesús reprochó su incredulidad y le dijo, ni una hora podéis estar velando. Y Él le dijo, velad y orar para que no entréis en tentación. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito el Señor. Y se fue al monte y se sentó ahí junto con sus discípulos. Y dice la Biblia, estaba cerca la Pascua, era la fiesta de los judíos. Era la fiesta de los panes sin levadura. Era el recordamiento de la salida de Egipto. Aleluya, poderosamente por la mano de Moisés. Era la fiesta donde recordaban la liberación portentosa de Dios. Era una fiesta muy representativa dentro del pueblo judío. Alabado, mucha gente llegaba a la ciudad. Alabado sea el nombre de Dios. De pronto, cuando alzó sus ojos, dice la Biblia que vio, había venido a él gran multitud, una gran multitud de gente estaba frente a él. Dice la palabra que eran 5,000 varones. El registro de la palabra solo determinan los varones. ¿Usted cree que solo habían varones? No. Si mira aquí el templo, casi mitad. Pero acá también hay mujeres. Y acá hombres, solo los 3 que están ahí nomás. Bueno, y uno que está atrás, un niño. Pero acá hay mujeres. Entonces eso habla que hay más mujeres que hombres. Siempre en los templos hay más mujeres que hombres. Alabado el nombre del Señor. ¿Usted cree que solo 5,000 hombres habían ahí? Si habían 5,000 hombres, seguro había 6,000 mujeres. O ya, para que no se molesten, 5, había 10,000. Y no solo habían 10,000, habían niños, porque aquí también hay niños. Los niños están en la escuela dominical, más de 250 niños más o menos llegan. Allá en la iglesia de Chiclayo llegaban 600 niños los domingos en la mañana. Y todo el colegio se llenaba de niños. 600 niños, faltaba aula para niños. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Alabe al que vive para siempre. Entonces aquí tranquilamente había unas 12,000 a 13,000 personas. ¿Cuánto dicen amén? Jesús alzó sus ojos. Jesús alzó sus ojos y a él era la hora del almuerzo. Y Jesús no solo traía el pan de vida, ahora tenía que saciar también el hambre que tenían ellos. Alabado su nombre, porque Él se preocupa de nosotros integralmente. Y cuando Él bendice, no solo bendice espiritualmente, sino bendice materialmente también. Alabado el que vive. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Todo Dios te lo dará si buscamos primero a Dios. No voy a ser como aquel joven que estaba en el templo y cuando no tenía trabajo estaba pidiendo a Dios un trabajo, pero de pronto consiguió un trabajo en un banco muy grande de esta nación, y ya no dejó de venir al templo.
Él no trabajaba en la noche. Y un día voy a visitarlo, me voy al banco y lo veo al joven. Y le digo, hermano, Dios lo bendiga. Él pensaba que venía a abrir una cuenta corriente. Le dije, no, yo estoy por fe, le digo. Entonces le dije, he venido porque ya no estás yendo al templo. No, es que ahora como tengo trabajo, ya el trabajo me impide, ya no voy a ir cuando tenga tiempo, me dijo. Y el trabajo lo alejó del templo, hermano. Había un joven en un anexo que tenía una moto, venía con su mototaxi y para arrancarlo teníamos que empujar. Yo también empujaba como 2 cuadras porque no prendía. Entonces, de pronto dejó de venir y le encuentro en el mercado mayorista con una mototaxi nuevecita, marca Honda todavía, ni siquiera era chinita. ¿Y sabe qué pasó? Yo le digo, ¿y qué pasa que ya no viene? Es que ya no tengo tiempo. Como Dios me ha bendecido con esta poderosa moto, ya no tengo tiempo para ir al templo, miren. No debe ser así. Cuando más Dios nos bendice, es cuando más cerca tenemos que estar del Señor. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Y dice la palabra. Y cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud y dijo a Felipe, uno de los 12, Felipe, ven para acá. Le dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Lo estaba probando el Señor a Felipe. Y Felipe dijo, acá hay como 13,000 personas. Señor, panadería que haga 13,000 panes. Imposible. Porque los panes no lo hacen ahora como hacen en horno. El horno era de piedra. Imagínense hacer cantidad de panes. ¿Y usted cree que estos iban a comer un solo pan? ¿Tú cuántos panes te has comido en la mañana? Tú tienes cara que te has comido 4. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Usted cree que se van a comer un solo pan? Juan, ¿tú cuánto te comes? Una docena por lo menos. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Alaba al que vive para siempre. Como mínimo estos se comerían 2 panes. Ya, 20,000 panes, ¿de dónde iban a sacar? A ver, 20,000 panes. Ahora, ¿usted ha comido pan solo? Bueno, algunos comemos pan a veces, ¿no? Pero al pan hay que echarle algo siquiera. Y el Señor acá le iba a echar su pescado frito, hermano. Imagínense 20,000 pescados. Bueno, si son pejerreyes, 20,000 pejerreyes. ¿De dónde sacaría usted pejerreyes? Felipe. Y Felipe seguro se fue y le dijo, Judas, tú eres el tesorero. Judas, ¿cuánto hay? El Señor quiere que compremos pan. ¿Hay algo? Judas, ¿qué decía? Manan. No es que Judas sabía quechua, sino que manan significa no hay. Manan. Y Judas decía, no hay nada. Dile a Jesús que no hay nada en el arca. Está vacía el arca. Bendito el Señor. Pero el Señor lo dijo, ¿para qué? Para probarlos. Porque Él sabía lo que va a hacer. Y Dios sabe lo que va a hacer con tu vida. Tu vida no está en las manos. Tu vida no está en las manos de un hombre. Tu vida no está en las manos de una organización. Tu vida no está en las manos de los líderes de un país. Tu vida no está en las manos de una organización humana. Tu vida y mi vida están en las manos de Dios. Y Dios sabe lo que va a hacer. Cuando alaban el nombre del Señor, Dios sabe lo que va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios todo lo tiene ordenado, agendado. Dios lo tiene preparado. Tiene el día de tu conversión, el día en que tus hijos se convertirán, el día en que ellos tendrán una experiencia. Dios lo tiene preparado. Por eso nosotros tenemos que seguir corriendo la carrera, mirando al Señor.
no desviando ni a izquierda ni a la derecha, mirando al Señor, como viendo al invisible. Y Jesús probó a Felipe. Y Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Es como diciendo Felipe, esto es imposible. Y a veces llegamos a ese momento en que Dios permite confrontar nuestra humanidad y nuestro razonamiento, porque a Dios no vamos a servirle con razonamiento, con la lógica humana, porque a Dios se le sirve por fe y no por vista. Y el Señor dice: el justo por la fe vivirá. Cuando alaban el nombre, el justo por la fe vivirá. Y nosotros vivimos por fe, ¿sí o no? Por fe caminamos, por fe salimos a buscar un trabajo, por fe salimos a trabajar, y por fe Dios nos bendice, hermano. Por fe Dios abre las puertas, por fe Dios hace lo imposible imposible, porque aquí está el Dios de los imposibles. ¿Cuántos alaban el nombre de aquí está el Dios de los imposibles? Alabado su nombre, alabado su nombre. Gloria al Señor. Hubo un hombre que estaba loco y recibe un milagro. Y este hombre estaba loco porque se había sumido a la droga. Y de pronto este hombre, cuando Dios lo levanta, se vuelve un predicador. Y él quería hacer un hospital en su nación grande para atender estos problemas. Manda una carta al presidente Ronald Reagan en esos años que él era presidente. Dice: quiere una entrevista con usted. Orando, el presidente recibe la carta y le concede la entrevista en la Casa Blanca. Aquel hombre llega y se quedó 2 días. Ronald Reagan lo hospedó. 2 días le predicó el evangelio. Se olvidó de la petición que él iba a pedir. Y cuando ya se estaba despidiendo, este hombre le dice: el presidente de usted ha venido solo a hablarme de su testimonio y a contarme lo que Dios ha hecho, ¿o usted ha venido por algo más? Ah, me acuerdo que yo he venido, yo quiero hacer un hospital en mi nación. ¿Y cuánto usted necesita? Tanto. Necesitaba una cantidad en dólares. Sacó un cheque y le dijo: lleve usted y construye el hospital. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Mire lo que hace Dios. Lo que es imposible humanamente para los hombres, para Dios es posible. Entonces Dios a veces tiene que confrontarnos. Por eso a veces Dios nos prueba. Por eso a veces Dios permite situaciones en nuestra vida. Por eso Dios permite esos momentos. ¿Sabe para qué? Para que nuestra fe crezca, para que nuestra convicción se afirme, para que conozcamos a ese Dios poderoso. Porque a Dios no lo vamos a conocer cuando hay abundancia, cuando hay bendición. A Dios lo vamos a conocer en la adversidad, en los momentos difíciles, cuando el barco va en medio del mar y el mar y los vientos golpean contra la barca. Es ahí donde vamos a conocer al príncipe de paz, al Dios soberano, al Dios poderoso. Alabado el nombre de Jesús. Por eso le dice el Señor a Felipe. Y Felipe responde: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero dice el verso 6: pero esto decía, ¿para qué? Para probarle. Y a veces Dios nos prueba, probará nuestra fe, como el oro. El oro se prueba con fuego. ¿Cómo sé que el oro es puro? Con el fuego. A mayor fuego el oro es más puro. A mayor fuego el oro es más maleable, es más dócil. En el fuego el oro se separa, lo que es oro puro se separa de lo que no es oro. Entonces el oro se limpia con el fuego. Entonces Dios permite el fuego de la prueba, para que nuestra vida se limpie, para que seamos santificados. Entonces Dios permite esos momentos que atravesemos en la vida. Lo que ha venido es como un fuego. Por eso dice: pasarás por el fuego
y no te quemarás. Pasarás por las aguas y no te anegarás, porque yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Porque yo estaré contigo todos los días de tu vida. Yo no te dejaré ni te desampararé. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Esa es la promesa para los que son fieles, para los que aman a Dios, para los que le sirven, para los que están caminando, cargando su cruz. ¿No dijo el Señor: carga tu cruz y sígueme? Y esa cruz no es una cruz literal de palo. Esa cruz representa los momentos difíciles, enfermedad, el ataque del enemigo. Esa cruz representa la carga que tienes por tus hijos. Es una carga pesada, es una cruz grande que te duele, pero tú sigues cargando la cruz. Tú sigues caminando. Aunque no puedas, el Señor te da fuerza esta mañana y te dice: hijo, no temas. Yo he oído tu oración, yo he visto tus lágrimas, yo sé que me amas. Tu petición ha llegado al cielo. Lo tengo agendado. Lo tengo agendado el día y la hora. Espera, no te impacientes. Yo soy Dios. El cielo y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Yo empecé la obra en ti y la terminaré, porque Dios no deja nada inconcluso. Él nos está preparando, Él nos está probando. Por eso tenemos que mirar al Señor, puesto los ojos en el Señor. Seremos probados como el oro. Todos cargaremos nuestra cruz. Pero la Biblia dice: mi yugo es fácil, ligera mi carga. Es fácil. Dios te va a ayudar a llevar esa cruz, a soportar esos momentos aún de necesidad que estás atravesando, esos momentos de aflicción, ese momento en que tú llega la noche y a veces se te va el sueño, porque hay una carga en tu corazón. Y ahí, cuando estás en medio de la oscuridad de la noche, derramando tus lágrimas, Dios te está mirando. Esas lágrimas son semilla. Esas lágrimas son como un incienso que se van a la redoma y sube a la presencia de Dios. Como le dijo el Señor al rey Ezequías, cuando el profeta Elías le dijo, y le mandó el Señor, le dijo que ordene su casa porque morirá. Y él se fue a un rincón de su lugar, de su aposento, y el rey comenzó a orar, dice la palabra, y comenzó a derramar sus lágrimas y comenzó a llorar. No pronunciaba palabra, pero en su corazón él decía: yo te amo, te doy gracias por haberme ayudado, pero yo quiero seguir adelante, yo quiero ver la obra realizada. Mis ojos quieren ver lo que tú me has prometido. Y dice la palabra que Dios vio la oración y escuchó, y vio sus lágrimas, y habló al profeta. Y el profeta, antes de salir del palacio, regresó y le dijo: Dios ha oído tu oración y ha visto tus lágrimas. Ordena tu casa porque vivirás. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Dios oye la oración, hermano, pero Dios tiene su tiempo. Por eso, cuando el Señor le dice en el verso 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Él sabe lo que va a hacer contigo. Él lo sabe. Así que no nos desesperemos. Dios lo tiene todo bajo control. Dios sabe lo que va a hacer. Así que si tú estás en las manos de Dios, estamos en las manos de Dios. Se habrán levantado vientos, tempestades, huracanes. Mire, la historia de la hidrología
Todos los signos tienen una gran historia. Ese himno, he decidido seguir a Cristo. Ese es un himno de un misionero que se fue al África. Y un día en aquella comunidad lo sacaron a él a la plaza y le dijeron a él y a su familia: niega a tu Dios y vivirás. Y él dijo: no voy a negar a Dios. Matamos a tus hijos, niega a tu Dios. Lo mataron a sus hijos, mataron a su esposa, y él no negó. Y él cantaba: he decidido seguir a Cristo. Mientras mataban a su esposa y a sus hijos, lo mataron a él, y él no negó a Dios. Ese hecho, ese himno, al ver esa firmeza de esa familia, pasaron los años, eso quedó como una historia en el pueblo. ¿Y sabe qué pasó? La gente decía: estos misioneros creían en un Dios poderoso. Luego este pueblo se volvió cristiano por el testimonio de estos misioneros. Y ahí viene la letra: he decidido seguir a Cristo. Eso no viene porque se agarró y se escribió. Cada himno tiene una historia. Sublime Gracia de Juan Noff, un gran himno, hermano. Cuando la nave iba a encallar en el mar, era un barco negrero. Cuando la nave se hundía, este hombre Juan Noff, llorando, le pedía a Dios, porque su madre lo había traído al templo a los 7 años y su madre murió y su padre un terrible. Pero esa palabra que oyó, esos cánticos, ahí cuando era un hombre malo, lleno de maldad, en aquel barco que se hundía, alzó sus ojos y Juan Noff comenzó, aleluya, a cantar, comenzó a adorar: Señor, si tú me salvas, yo te sirvo. Ahí se compuso ese gran himno, Sublime Gracia. Todos los himnos tienen una historia. No se escribieron por escribir. El himno Firme Adelante se escribió cuando la iglesia era perseguida. Y la iglesia tiene que seguir firme y tiene que seguir adelante. Cuanto alaban el nombre de Dios. La historia no habla nada de los cobardes. Un día el pastor Rodolfo me dijo a mí, yo estaba pasando un momento difícil, el pastor me llama y me dice: la historia no habla nada de los cobardes, me dijo, sino de los valientes. Amén, pastor, aquí estoy entonces como soldado, mande usted, ¿qué voy a hacer? Y así me dijo el pastor, hermano. Porque me vio, creo que como que ya estaba un poco desalentado, y me dijo: la historia nada habla de los cobardes, ya tú sabes, me dijo. Y eso me dio un impulso para seguir adelante, hermano. Entonces el Señor sabe lo que va a hacer. Si tú llegaste aquí esta mañana, no, yo he llegado porque me han invitado, pastor. De aquí me voy a ir al Super Gordo. Bueno, pero el Señor te trajo para que oigas la palabra y luego te vayas al Super Gordo. Bueno, antes había esa pollería, ¿no? Super Gordo, pero ahora ya no hay. Ha desaparecido, creo. El gordito se ha comido todos los pollos. Pero no hay nada por casualidad. No existen casualidades. Existe la providencia divina de Dios. La providencia divina de Dios en la historia. Es la providencia que Dios lleva la historia en sus manos. Que Dios tiene el tiempo en sus manos. Que Dios tiene los años en sus manos. Y Él sabe lo que va a hacer. No temas. Por eso dice el verso 6. Pero esto decía, ¿para qué? Para probarles. ¿Y cuánto creen que Dios prueba? Porque Él sabía lo que había de hacer. Él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, verso 7, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tome un poco.
Y no habían ni 200 denarios. No había dinero. Es que la obra no se hace con dinero. La obra se hace por fe. La obra nunca se hizo con dinero. La obra siempre empezó por la fe. Empezó donde no había nada. Pero empezó con 2 o 3 hombres que tenían fe. Y comenzaron a predicar y Dios comenzó a hacer la obra. Y Dios comenzó a proveer y a multiplicar. Porque la obra de Dios siempre se ha manifestado y siempre ha corrido por los 5 panes. Aleluya. Por esos panes y esos pececillos. La obra siempre ha sido así. Ha sido por pequeñeces. Los grandes proyectos, decía Peter Drucker, es un gran hombre cristiano, consultor del mundo, de empresas de élite de la tierra. Él decía: los grandes proyectos no se hacen con dinero, se hacen con compromiso y fe. O sea, los grandes proyectos se hacen con compromiso, cuando los hombres se entregan al proyecto y por fe. Hay gente que tiene millones y no hace nada. Millones de dinero y no logran proyectos. Pero hombres que han tenido proyectos y sueños lo han hecho con compromiso y con fe, y se ha realizado grandes obras. ¿Cuántos alaban su nombre? Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tome un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, porque había un niño que había ido a escuchar el mensaje de Jesús, y este niño había llevado su merienda. Tenía su merienda que su mamá le había mandado. Tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Mire, este niño se comía 5 panes y era niño, imagínense uno grande. Tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y cuando Andrés estaba hablando con Felipe, y Felipe le dice a Judas, y Judas le dice: no hay nada. Y Judas le dice a Tomás: Tomás no cree, porque se andaba y no creía. Porque Tomás decía: ver para creer, ver para creer, ver para creer. Hay gente así. Y hay gente en el templo que dice: si yo no veo, yo no creo. Y hay gente que dice: si yo no veo al diablo, yo no me voy a arrepentir. Pero mírate al espejo en la tarde ahora que llegues a tu casa. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Alabe al que vive para siempre. Imagínense la conversación que estaban ahí. Le dijeron a Pedro: dice que no hay nada. Y Juan también estaba metido en la conversación ahí. Y el niño miraba así. Escuchaba a Tomás, escuchaba a Felipe, escuchaba a Andrés. Y el niño miraba y decía: estos están preocupados. ¿Y por qué? Porque dice que no hay pan, no hay comida. Pero yo tengo aquí 5 panes de cebada y tengo 2 peces. Y yo sé que el Señor puede multiplicarlo, decía el niño. Por eso el Señor dice: si usted quiere entrar al reino de los cielos, tiene que hacerse como un niño. No es que usted ahora que tiene 70 años se va a hacer un chiquitito. No, sino tiene que ser como el niño. El niño cree. El niño cree, todo lo cree. Usted al niño le dice algo y el niño lo cree. El niño a veces le dice: mamá, pero si la Biblia dice que tienes que orar para que me sane, órame, órame, ¿para qué me vas a llevar en el médico? Órame y Dios me sana. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Y el niño no se resiente. A veces los niños un momentito se rozan, pero luego están abrazados ahí. No es como los grandes, ¿no? Se rozan y ya están como toro bravo, están ahí, hermano. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Alabe al que vive para siempre. Tenemos que ser como niños, como niños. Y el que recibe a un niño, me recibe a mí, dice el Señor.
Deja que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Miren. Y el niño es sincero, no guarda rencor, no guarda odio, ni deseo de venganza. Qué tremendo. El niño estaba viendo la conversación de estos hombres, hermano. Estos hombres caminaban con el Señor, estaban dudando, porque no veían lo material. Hermano, aunque no veamos lo material, hay que creer nosotros. Aunque usted no lo vea, usted véalo por la fe. Romanos 4:17, hay que llamar las cosas que no son como si fuesen. Usted declara. Me acuerdo que un día estábamos en una escuela y el pastor que estaba ahí, el asistente del promotor, era un pastor de fe. Y un día me dice él a mí, Juan, él se llamaba Arturo, me dice, vamos a tener una reunión con los padres, necesitamos otro módulo del colegio, otro pabellón, vamos a citar. Y él me dice, mira, yo voy a hablar de la fe. Mira, el pastor me dice, yo voy a hablar de la fe y tú me vas a secundar, porque él ya había preparado todo. Reunió a los padres, estaban así, le dice, miren este pabellón, ¿lo están viendo? Sí, ya. Ahora a este lado vean otro igualito por la fe, ¿lo están viendo? Algunos decían, no miraban nada. ¿Sabe qué es fe? Que usted vea esto, lo vea al otro lado igualito, esa es fe. ¿Y cuánto le están viendo? Algunos movían así, pero movían también así, hermano. Así como algunos aquí esta mañana. Y entonces él decía, la fe va a hacer que ese pabellón se transporte aquí. Pero él decía, necesitamos construirlo. Y por la fe lo vamos a construir mañana. Necesito 200 bolsas de cemento. Y había un padre que era minero, levantó su mano y le dijo, ¿necesitas 200 o más? Bueno, para empezar 200, ya, 200 bolsas de cemento. Y dio 200 bolsas, un hombre, una sola persona. Y eso movió, hermano, el otro ya. ¿Cuántos fierros? Él tenía todo ya, tenía los ladrillos, tenía los fierros, tenía todo, hermano, anotado ya. Fierros tanto, pa. Y al día siguiente llegaba el cemento, llegaba el ladrillo, llegaban los fierros y el pabellón se construía por fe. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Un día recuerdo, compramos una casa para extender la escuela, ya cuando el Señor se lo llevó a ese pastor, se lo llevó al cielo. Y bueno, yo quedé en su reemplazo ahí. Y entonces yo había aprendido de la fe. Y le digo a un diácono, que se llama Juan también, como yo. Le digo, Juan, ¿tienes fe? Claro, pues pastor, esa pregunta ni se pregunta, me dice. Entonces le mire esta casa de aquí, queremos comprarla. ¿Tú crees que el Señor nos entrega? Sí, pastor. Ya vamos a poner la mano. Si dos ponen la mano, se ponen de acuerdo. Yo, Señor, entregan la casa para extender la escuela. Oramos, a la semana la señora estaba riendo, le dice al hermano de atrás que está el jardín limpiando, le dice, ¿tu pastor no queda a comprar mi casa? Y el hermano corriendo, pastor, quiere vender la casa. Entonces yo me contacto con el vecino total era mi paisano, comía tocos como yo. Y entonces eso nos dio una amistad, porque el hombre no me quería recibir, a mí no me quería ver cuando era vecino. Cuando compramos el terreno, 500 metros compramos ahí, 800 aquí, y cuando yo me apegué a su casa, el hombre se amargó. Pero cuando yo lo veo y me dice que es mi paisano, me hace subir arriba, me enseña la casa, me dice, mira, mi casa, las puertas son de cedro, esto tiene para 4 pisos, y vamos a la azotea. Subí a la azotea, me paré, y frente a la calle principal donde están construyendo el mall más grande del Perú ahora, yo veo un terreno grande y me quedo mirando el terreno.
Y él me dice: pastor, ¿usted ha subido a ver mi terreno o a ver ese terreno de ahí? Tu terreno me ha dado visión, le dije. Ese terreno primero lo vamos a comprar y luego tu casa. Hermano, compramos el terreno y después la casa, sin tener dinero. Dios proveyó. No le voy a contar cómo, no alcanzaría el tiempo, pero pagamos todo. ¿Y sabe qué pasó? Le dije al hermano, íbamos a hacer el instituto pedagógico, le dije al hermano: en la carretera central hay un letrero grande, ya está el diseño del edificio, pégalo en la entrada, en la carretera, pégalo de ida y vuelta, grande, con luces, todo para que lo vea la gente en la carretera. Apertura del Instituto Pedagógico y Cristiano Internacional ELIN. Salí ahí con resolución tal, el edificio estaba ahí, un edificio con lunas polarizadas, tremendo el edificio. Entonces la gente venía buscando el edificio y decía: ¿dónde está el edificio ese que he visto allá en la carretera? Y el hermano que cuidaba la puerta: allá está, acá al ladito. Allá sí no hay nada. Es que ahí va a ser, dice el pastor. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Alabe por fe. Mire, y se construyó por fe. ¿Cómo se hizo? No sé. Cuando mi pastor Rolfo llegó a inaugurar ese edificio, sube por el ascensor, me dice: ¿y cómo has hecho esto? Me dice: ¿cómo tú has podido hacer esto? Le digo: con la fe que usted me enseñó a tener. Mire, es la fe. Usted da un paso y Dios respalda. Dios respalda. Usted tiene que tener, mire, sin fe nadie va a agradar a Dios. Tenemos que creer. Dígale que está a su lado: ya estoy creyendo, pues, por fe aunque sea. Ya estoy creyendo ya, o ya creo, no sé. Todo es por fe. Y el niño estaba mirando que Tomás decía: ver para creer. Creo que no vamos a comer ni ellos ni nosotros. Porque Tomás decía: ver para creer. Judas decía: no hay nada. Felipe estaba perturbado. Pedro estaba amargo porque tenía mal genio, hermano. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Alabe al que vive para siempre. Y el niño se le acerca a Andrés, le dice: Andrés, hermano de Pedro, le dice: hermano Andrés, ¿sabe qué? Yo tengo 5 panes de cebada y 2 pescaditos. ¿Por qué no le dice usted al Señor? Porque Él puede hacer un milagro. Y Andrés dijo: 5 panes, eso ni me llena a mí, eso es para ti. Ni Andrés creyó. Entonces, como el niño insistía, seguro estaría jalando de la túnica: ya pues dile si el Señor puede hacer un milagro. ¿Cuánto pueden alabar el nombre del Señor? Alabe al que vive para mí. Los niños son tremendos, hermano. Por eso cuando los niños oran, se tiene que levantar ejército de oración de niños, hermano. Cuando los niños oran, mueven la mano de Dios, hermano. Alabe al que vive para siempre. Y dice la palabra, verso 8: uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que ya me tiene hasta aquí, que tiene 5 panes. Porque estos eran mal geniados, hermano. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, pero está que me molesta. Pero ¿qué cosa es eso? Eso no va a alcanzar. Mira, ahí dice: ¿mas qué es esto para tantos? Él no creía, pero Dios sabía lo que iba a hacer. Pero Dios sabía lo que iba a hacer. ¿Y cuántos saben? ¿Y cuántos creen que Dios sabe lo que va a hacer contigo? Dios sabe lo que va a hacer contigo. Tu vida está en las manos de Dios. Amén.
Nuestra vida está en las manos de Dios. Dios sabe por dónde vendrá la salida. Pastor, yo estoy en un callejón sin salida. Usted no sabe, estoy entre la vida y la muerte. Usted no sabe, pastor. Pero Dios sabe lo que va a hacer. Dios sabe lo que va a hacer contigo. ¿Cuántos alaban su nombre? Dios sabe lo que va a hacer contigo, con tu hogar, con tus hijos, con tu trabajo. Dios sabe lo que va a hacer contigo. Dios tiene el mañana en sus manos. Solo tenemos que ser fieles. Si somos fieles, el futuro está seguro. No hay por qué temer. Dios proveerá, Dios sustentará, Dios abrirá la puerta, Dios multiplicará, porque a Él le gusta multiplicar. De las 4 operaciones decíamos, a Dios le fascina la multiplicación y la suma también. Pero a Dios no le gusta la división, porque la división es del diablo. La resta tampoco, porque Dios no resta. Dios bendice. Él dice, yo te bendeciré. Si usted es fiel, si usted guarda mi palabra, si usted cumple mi pacto, si usted se esfuerza en agradarme, en obedecer a Dios antes que a los hombres, yo te bendeciré, yo te levantaré, yo te sustentaré. Cuando alaban el nombre, yo te sanaré, dice el Señor. Puede dar un aplauso al Señor esta mañana. Yo te guardaré. A su nombre, gloria. Y mire, había una controversia aquí, porque ellos estaban divagando entre pensamientos, una incertidumbre. Pero el niño estaba diciéndole a ellos, exigiendo, yo tengo 5 panes, escuchen, no peleen, yo tengo 5 panes. ¿Por qué están hablando así? Yo tengo 5 panes y 2 peces, yo tengo 5 panes, díganle al Señor, yo tengo 5 panes. 5 panes de cebada. ¿Y tú qué tienes esta mañana? 5 panes. Nosotros los cristianos somos de los 5 panes y de los 2 peces. O sea, somos gente sencilla. No somos gente pudiente. No somos gente, claro, algunos Dios los habrá bendecido, pero la mayoría somos gente sencilla. Gente sencilla, gente humilde que confía en Dios. No somos pobres, porque pobre es el diablo. Porque la Biblia dice, tú eres rico. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Nosotros no somos pobres. Usted no usa ese término. A uno tan orando, Señor, yo soy una cucaracha. ¿Cómo orar así, hermano? Señor, yo soy una serpiente. Poder en Jesús, soy un piojo. No, usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Dígale que a su hermana que está a su lado, usted es una hija de Dios. Usted es un hijo de Dios, hermano. Cuando alaban el no, usted es un hijo de Dios. A su nombre, hermano. A veces el diablo quiere denigrarnos, ¿sí o no? Usted no sirve para nada, dice el diablo. Pero ¿qué dice Dios? Que Él toma lo vil y menospreciado del mundo. Esa es la materia prima. Toma lo que no es, lo inservible. Y levanta al pobre, al menesteroso del muladar, de la posilga, y lo hace sentar al lado de los príncipes. Mire el material que Dios escoge. Él no escoge al soberbio, al altivo, sino al humilde. Ese es el material que Dios está buscando. El que dice, yo lo voy a hacer con tu ayuda, con tu fuerza, con tu bendición. Y entonces el niño estaba exigiendo, yo tengo 5 panes de cebada, díganle al Señor. Y Andrés dijo, acá hay un niño que me da ganas de darle su chicote, seguro decía. Dice que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es eso para tanta gente? Mire, y entonces, verso 10, a Jesús le dijeron, Jesús sabía que en esa tarde se iba a hacer una gran multiplicación. Entonces Jesús le dijo, le dieron los 5 panes de cebada y los 2 peces. Dijo, hacer recostar la gente
Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000, que dice, varones. ¿Habían mujeres? Ya que sea 5,000 también, 10,000. ¿Cuántos niños? Ya 2,000 nada más. O 1,000 ya pues. Más de 10,000 personas. Tenía que haber una multiplicación de más de 10,000 panes, 10,000 peces. De pronto sucede uno de los milagros más grandes de la historia. Entonces Jesús hizo recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, los tomó en sus manos. Mire dónde empieza la multiplicación. Tomando en las manos, habiendo dado gracias. Todo empieza agradeciendo a Dios. Lo repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los presentes, de los peces, cuanto querían. Mire, asimismo de los peces, cuanto querían, porque algunos decían, dame 2 pescados, dame 3 peces. Cuanto querían, había en abundancia. Algunos decían un solo pan, no, dame 2 panes, dame 3 panes, dame 5 peces, y comían hasta saciarse, porque cuando Dios bendice en abundancia. Porque Dios da en abundancia. Comenzó a repartir, hermano. A repartir, hermano. Y salía la multiplicación, y Dios multiplicaba. Es así. Cuando hay un hijo fiel, Dios multiplica aún los recursos que Dios pone en nuestras manos. ¿Sí o no? Y no nos falta. Y si nos falta, Dios manda cuervos. Dios toca a la gente y Dios provee. Y no nos falta, hermano. Porque Dios es un Dios grande. Porque Dios es un Dios poderoso. Dios es un Dios maravilloso, hermano. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? Y tomó Jesús aquellos panes, verso 11, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada. Aleluya. Sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir del mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Volvió al monte, hermano. Volvió al monte. Jesús vivía en el monte, hermano. Y ese debe ser nuestra vida, vivir en el monte. Yo no sé cómo está usted esta mañana. Desconozco su carga, su angustia, su dolor, su aflicción. Pero Dios conoce su necesidad. Dios sabe lo que usted necesita. Y Dios te dice en esta mañana, venid a mí. Si usted está cargado, cansado, afligido, si usted ya no puede, te dice, ven a mí, que yo te voy a ayudar. En esta mañana, en esta tarde ya, póngase de pie un momento, y ahí, con sus ojos cerrados, su corazón abierto, dígale, Señor, aquí está mi vida. Yo sé que a veces hay una controversia de ideas por lo que vemos, por lo que oímos. Pero en esta tarde
Aquí está el Señor, el príncipe de paz. Deja que Él entre a tu barca, que tome el control de tu vida, tu corazón. Él terminará la obra. Ahí donde usted está, con su mano levantada y corazón abierto, dígale: Señor, aquí está mi vida. Acá hay un altar. De un paso de fe. Un día más en las manos del Señor. Un día más en las manos. Pasan días, pasan meses, pasan años, yo iré de la mano del Señor. Un día más en las manos del Señor. ¿Cuál sea tu necesidad? ¿Cuál sea tu necesidad? En las manos del Señor. ¿Cuál sea tu lucha? Pasan ¿Cuál sea tu días, carga? pasan meses, pasan Tráelo al Señor años, esta mañana. de la mano del Señor. Un día más de las manos del Señor. De un paso de fe. Un día más. Un paso de fe esta De mañana. las manos del Señor. Dígale: Señor, aquí está mi vida. Pasan días, pasan meses, Venid a mí, que estáis pasan cargados años, yo iré y de trabajad. la mano del Señor. Un día más. De las manos del Señor. Cual sea la necesidad, Un día más. cual sea la aflicción, De las manos del Señor. cual sea tu carga. Pasan días, pasan meses, pasan años, yo iré de la mano del Señor. Cierra tus ojos ahí, con tus ojos cerrados, tu corazón abierto. Dile al Señor esta mañana. Dile: Señor Jesús. Dile: Señor Jesús, te abro mi corazón. Te entrego mi vida. Te pido perdón si en algo te fallé. Si alguna cosa indebida hice. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Perdóname. Límpiame con tu sangre. Lávame de toda maldad. Toma el control de mi vida. Extiende tu mano. Derrama tu poder. Derrama tu gracia. Dame tu ayuda, Señor. Dame tu bendición, Señor. Glorifícate en esta mañana. Tú conoces mi lucha, mi batalla. Tú conoces mi necesidad, Dios. Toma el control. Perdona mi pecado, mi desobediencia, mi descuido. Pero ayúdame, Señor. Dame tu bendición. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si tienes una necesidad grande, una petición, un corazón, levanta tu mano derecha ahí y dile: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame.
Extiende tu mano. Toma el control, Padre. Dame tu bendición, Señor. Dame tu bendición. Glorifícate. Obra con poder, conforme a tu palabra. Gracias, Señor. Mira esas manos levantadas, Padre. Mira la petición de tu pueblo, Señor. Extiende tu mano ahora, comienza a obrar, comienza a sanar, comienza a libertar, Señor. Comienza a hacer una obra grande en cada vida, Señor. Glorifícate ahora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Reprende al maligno, al devorador. La sangre de Cristo tiene poder, Señor. Y en tu nombre echamos fuera toda obra de las tinieblas, Padre. Desbarata toda obra del diablo y el engaño de Satanás. Para gloria de tu nombre, Padre. En el poder del Espíritu Santo, Señor. Para gloria de tu nombre, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre. Trae la paz, Señor. Trae la paz. Trae la armonía, Padre. Tú no quieres la contienda, sino la paz. Trae la paz. Gracias te doy. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús, yo me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor, es alabanza y adoración, lo que te ofrezco. Esa alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor. Dios bendiga, amados hermanos. Dios los bendiga. Puede volver a su lugar con la bendición de Dios. Dígale gracias por esta mañana, porque has oído mi oración, has escuchado mi súplica, Señor. Te he traído mi carga. Dile gracias. Dile gracias, gracias.